Cordial saludo. Esta es la entrega del proyecto final de termodinámica. Nosotros somos el grupo 4, conformado por Juan Esteban Incapia Vila, Samuel Esteban Lalíndez Villamil, Iván Camilo Hidrobo Rojas e Isaac Parra. En este código se implementa la ecuación del estado de Van der Waals para el agua con el objetivo de calcular propiedades de saturación. Específicamente, el programa permite calcular la presión de saturación, la temperatura de saturación y los volúmenes molares de las fases líquida y vapor utilizando la construcción de Maxwell y métodos numéricos. A continuación muestro las librerías usadas para el desarrollo de este proyecto. Las librerías son NumPy, que permite trabajar con arreglos y polinomios; Matplotlib servirá para representar resultados gráficamente; Newton implementa el método de Newton-Raphson para encontrar raíces de ecuaciones; Quad realiza integración numérica mediante cuadratura adaptativa. Aquí más abajo tenemos esta función despeja temperatura a partir de la ecuación de Van der Waals. La ecuación original nos muestra que la presión es igual a la constante R, que causa 8.314572, multiplicada por la temperatura sobre el volumen menos una constante que es B. Todo esto restado por una constante A sobre el volumen al cuadrado. A continuación podemos ver que la temperatura crítica es de 647 Kelvin, la presión crítica es de 22.0584525 megapascales. A continuación vemos la constante A, que es 27 sobre 64, por la constante R al cuadrado, así como se expresa en Python, por la temperatura crítica sobre la presión crítica. También tenemos la constante B definida que es igual a la constante R por la temperatura crítica sobre 8 multiplicado por la presión crítica. La temperatura estará definida por la siguiente expresión algebraica y esto nos devolverá pues el valor de temperatura. La función recibe como datos el volumen molar y la presión, calcula las constantes de Van der Waals usando las propiedades críticas del agua y finalmente devuelve la temperatura. Luego continuamos con esta función de acá, W. Esta función implementa directamente la ecuación de Van der Waals. Ahora se conoce la temperatura y el volumen molar y se desea calcular la presión. Aquí podemos ver el código donde se usan pues, los correspondientes valores de R, de temperatura crítica, presión crítica, la expresión algebraica, y en este caso devolvería el valor de B. Esta función será utilizada repetidamente durante todo el algoritmo, especialmente dentro de la construcción de Maxwell. Es importante tener en cuenta eso. Luego tenemos esta otra función. Esta función transforma la ecuación de Van der Waals en un polinomio cúbico, tal y como dice el título. Después de reorganizar la ecuación, se obtiene usando los mismos parámetros, se obtiene esta expresión algebraica aquí comentada, donde el volumen está elevado al cubo, se resta esta expresión que es B más la constante multiplicando la temperatura, todo sobre la presión, y esto es multiplicado a su vez por el volumen al cuadrado, más el término que incluye a A multiplicando por B dividiendo la presión multiplicado por V. También tenemos la resta de otra vez A por B sobre la presión. Todo esto se tiene que igualar a 0. En lugar de resolver la ecuación de Van der Waals directamente, se convierte en un polinomio de tercer grado. Luego la función que calcula la presión de saturación a partir de la temperatura. Tenemos la función, esta es probablemente la función más importante del programa. El objetivo es encontrar la presión de saturación para una temperatura dada. Para ello se utiliza la construcción de Maxwell. Recordamos brevemente, la ecuación de Van der Waals presenta una región inestable donde aparece una curva oscilante. Maxwell reemplaza esa parte por una línea horizontal, cuya presión corresponde precisamente a la presión de saturación. Entonces aquí podemos ver cómo planteamos esta función con entradas de presión y temperatura. Recordamos que la condición matemática es que es una integral entre los dos extremos del volumen saturado, donde se restan pues la presión de la presión de saturación, y eso nos da pues esa integral es igual a 0. Dentro de este código
encontramos las diferentes entradas que calcula y acá es donde aparecen unas librerías importadas como Squad y Newton. Dentro del código aparece Squad que calcula esta integral y después Newton ajusta el valor de la presión hasta que el área sea exactamente cero, como implica la condición matemática, donde la integral es igual de cero. A continuación seguimos con la función tsat. Esta función hace el procedimiento inverso. En lugar de conocer la temperatura, se conoce la presión. Entonces busca una temperatura que cumpla que la presión es igual a la presión de la temperatura. Aquí está pues definida. Para ello, nuevamente volvemos a usar el Newton Raphson. Acá aparece donde se llama Newton, con los argumentos que necesita para devolver la temperatura de saturación. Ya entendiendo todas las funciones, se comienza el cálculo. Primero, TVS es igual a NumPy linspace con argumentos de 647, 273 y 100. Aquí se genera un conjunto de 100 temperaturas comprendidas entre el punto crítico del agua y el punto de congelación. Luego se crean dos listas vacías. Aquí tenemos las dos listas vacías que están denominadas VL list, VG list. Su objetivo es almacenar volumen molar del líquido, volumen molar del vapor. Luego tenemos acá usamos una función for precisamente para lo antes mencionado, para darle pues los valores de volumen molar del líquido y volumen molar del vapor, por eso sus nombres. Luego aparece for-in veces, como denomino acá. El programa analiza cada temperatura de forma independiente. Para cada temperatura realiza tres pasos. Primero, la presión de saturación, aquí mencionada. La presión de saturación actual es igual a la presión de saturación con el argumento I. Calcula la presión de saturación. Segundo paso, que es este de acá, obtiene los volúmenes molares correspondientes a las fases líquidas y vapor. Después, los resultados se almacenan hacia el final, a finalizar el ciclo existen dos curvas completas, el volumen del líquido saturado, el volumen del vapor saturado como función de la temperatura. El inverso de la lista, que está aquí denotado, según las reglas pues, de Python, según la notación de Python, como explicación esta instrucción invierte el orden de la lista. Es una forma rápida de recorrer una lista desde el último elemento hasta el primero, lo cual nos facilita para el desarrollo de los cálculos. Para comenzar a construir nuestro diagrama de temperaturas versus volúmenes molares, lo primero que hacemos en el script es definir el espacio de búsqueda. Mediante el comando np.linspace generamos un arreglo continuo de 10.000 puntos, que abarca desde el 1 hasta 100.000 centímetros cúbicos sobre mol. Esta gran amplitud es necesaria debido al comportamiento asintótico del volumen. Posteriormente, declaramos una lista llamada temps con 9 temperaturas estratégicas que están en Kelvin, que van desde el punto de congelación hasta los 646 Kelvin, que están rozando el punto crítico del agua. Después iniciamos un ciclo for para evaluar de forma secuencial cada una de estas condiciones térmicas. Dentro de cada iteración invocamos la función solvePolynomial W, pasándole la temperatura actual y su correspondiente presión de saturación calculada con PSAT y el argumento I. El sistema resolverá algebraicamente la ecuación cúbica de Van der Waals. Al encontrarnos en la zona de saturación, el polinomio nos devolverá las raíces de los extremos correspondientes al volumen del líquido saturado y del volumen del vapor saturado. Inmediatamente después utilizamos el primer comando plt.plot para trazar una línea recta horizontal de color rojo entre los puntos del volumen del líquido saturado y la temperatura y el volumen del gas saturado a la temperatura. Termodinámicamente, esta recta representa la región de cambio de fase o mezcla líquido-vapor, donde coexisten ambos estados a temperatura y presión estrictamente constantes. El siguiente bloque contiene un artificio de programación fundamental. Usamos una máscara booleana de NumPy, escribiendo que los volúmenes molares sean mayor o igual al volumen de gas saturado. ¿Por qué hacemos esto? Las ecuaciones de estado cúbicas como Van der Waals presentan una oscilación matemática
no física dentro de la zona de mezcla conocida como oscilación de bucle de Van der Waals. Entonces, para que nuestro diagrama sea termodinámicamente correcto, en la zona de vapor sobrecalentado, obligamos a Python a graficar la curva a partir del punto de vapor saturado hacia adelante. Para complementar la visualización de estas curvas de presión constantes, denominadas isobaras, implementamos plt.text. Este comando añade dinámicamente un texto en formato en la coordenada exacta de el volumen del gas saturado, rotulando el valor de la presión calculada en megapascales directamente sobre la gráfica. Una vez que el ciclo termina de procesar todas las temperaturas, procedemos a darle un formato formal al gráfico. Acotamos el eje vertical de temperaturas entre 273 Kelvin y 873 Kelvin con plt.gelim y rotulamos apropiadamente los ejes con sus respectivas magnitudes físicas y unidades en el sistema internacional. Presten especial atención aquí. La instrucción más crítica de este bloque es plt.xscale con argumento de logaritmo. Dado que el volumen molar del gas es varios órdenes de magnitud superior al del líquido, si usáramos una escala lineal, los puntos del líquido saturado se comprimirían contra el origen de las coordenadas, haciendo imposible su lectura. La escala logarítmica estira visualmente las magnitudes especialmente bajas, permitiendo un análisis claro de ambas fases en simultáneo. Para terminar con esta visualización, necesitamos delimitar las fronteras de fase, construyendo el domo de saturación. Tomamos las variables globales donde almacenamos los históricos volúmenes. Graficamos la lista, volúmenes de líquido saturado, VL list invertida, contra un vector ordenado de temperaturas para delinear en color negro el límite izquierdo de líquido saturado. Acto seguido hacemos lo propio con la lista de los volúmenes de gas saturado, VG list, para levantar el límite derecho de vapor saturado. Al ejecutar el comando final plt.show, el script unifica todas las capas de dibujo. El resultado es un diagrama termodinámico T versus V. Ya aquí podemos notar la campana negra encapsulada, la zona de equilibrio líquido-vapor y las líneas rojas que describen de manera nítida el comportamiento y las isobaras analíticas de Van der Waals. Desarrollaremos el código para la construcción de la gráfica con la ecuación SRK. Lo primero de todo es la importación de las librerías, tales como NumPy para el manejo numérico, creación de arreglos y resolución de polinomios, Matplotlib para generación y personalización del gráfico final, Newton, algoritmo iterativo para encontrar la presión de saturación, Quad para calcular integraciones numéricas definidas, FSOL, un método numérico para hallar raíces de ecuaciones lineales simultáneas o individuales, todas estas tres últimas haciendo parte de SCPy. Posteriormente se establecen las propiedades físicas del agua, constante de los gases R, temperatura crítica de 647 kelvins, presión crítica de 22.06 megapascales y el factor acéntrico de 0.345. Con estos datos se calculan los parámetros de la ecuación de SRK, el término de corrección por factor acéntrico M, el factor de dependencia de la temperatura alfa de T, el parámetro de atracción corregido ADT y el covolumen B. La función SRK de T.B aplica estos valores directamente a la ecuación de estado para calcular y retomar la presión correspondiente a una temperatura y volumen dados. Posteriormente, debido a que la ecuación de SRK, la temperatura T, se encuentra de forma implícita tanto en el término del gas ideal como dentro del factor acéntrico alfa de T, es matemáticamente inviable despejar analíticamente de forma exacta. La función SRK_T de P, P soluciona esto de manera numérica, define una función interna donde la resta entre la presión calculada por la ecuación y la presión real suministrada debe dar 0. Se utiliza FSOL como un valor estimado de 300 kelvins para iterar hasta encontrar y retomar la temperatura exacta que cumple con ese balance. Posteriormente, se realizamos la resolución del polinomio cúbico con la función solvePolynom SRK. Al expandir algebraicamente la ecuación de SRK,
multiplicando por sus denominadores, se reescribe de su forma polinomial de tercer grado respecto al volumen molar y término independiente. La función solve polinomio SRK de t, p ingresa estos coeficientes en el comando np.poly1d y extrae sus raíces con la propiedad r. En condiciones de subenfriamiento del código, toma las tres raíces reales resultantes, las ordena y separa la menor representando el volumen del líquido saturado B sub I y la mayor del volumen del gas saturado B sub G. Posteriormente hacemos el cálculo de la presión de saturación por áreas de Maxwell. Para ubicar los límites de la zona de mezcla líquido-vapor se implementa el criterio de igualdad de áreas de Maxwell. La función int_cal de p, t plantea la integral definida desde el volumen del líquido hasta el volumen del gas de la presión de SRK menos la presión en términos de la derivada del volumen y la resuelve numéricamente usando QUAT. La función psat de t toma esta integral y emplea el método de Newton para ir variando la presión de prueba de forma iterativa. Cuando la integral da exactamente 0, es decir, las áreas se cancelan, el método se detiene y retoma la presión de saturación real de la saturación a esa temperatura. Posteriormente, el script ejecuta el ciclo for sobre un rango ordenado de temperaturas que va desde los 230 kelvins hasta la temperatura crítica de 647 kelvins, y cada paso evalúa la presión de saturación con psat y extrae sus volúmenes molares límites con solve_polinomio_SRK, guardándolos en listas. Finalmente se grafican los datos recopilados empleando una escala logarítmica en el eje X para el volumen molar. El código traza las curvas negras que le da forma a la campana de saturación líquido gaseosa y añade líneas horizontales rojas que representan las isobaras presión constante dentro de la región de cambio de fase. Ahora vamos a la última parte del código, donde usamos colprop para obtener los datos reales del agua. Esto nos sirve como un punto de comparación, porque a diferencia de Van der Waals y SRK, que son ecuaciones aproximadas, colprop usa una base de datos con propiedades que son medidas experimentalmente. En el bloque 1 vamos a encontrar la instalación e importación de todos los paquetes que vamos a necesitar. Primero instalamos colprop, que no viene por defecto en Colab, junto a matplotlib y numpy, que ya veníamos usando en las curvas anteriores. Luego importamos propc, que es la función principal de colprop, y le decimos qué propiedad queremos, en qué condiciones y de qué sustancia, y ella nos devuelve el valor. En el bloque 2 vamos a definir que vamos a trabajar con agua. Agua es el peso molar del agua en gramos por mol, y comp es un factor que vamos a necesitar más adelante para convertir la densidad que nos da colprop. Esta viene en kilogramos por metro cúbico y la vamos a convertir de volumen molar a centímetros cúbicos por mol, que es la unidad que usamos en todo el proyecto. En el bloque 3 vamos a calcular la curva de saturación. Esta es la parte clave. Generamos 1000 temperaturas entre el punto triple del agua y la temperatura crítica. Para cada una le pedimos a colprop la densidad del líquido saturado. Eso significa que la calidad del vapor es 0, o sea 100% líquido. Y la densidad del vapor saturado con calidad 1, como colprop nos da la densidad y nosotros necesitamos volumen, simplemente invertimos ese valor y lo multiplicamos por el factor de conversión que definimos antes. También calculamos la presión de saturación en cada temperatura, dividiendo entre 1.000.000 para pasar de pascales a megapascales. En el bloque 4, para definir la gráfica, vamos a definir las isobaras. Se va a apreciar las de Van der Waals y SRK. También dibujamos isobaras, o sea, líneas de presión constante. Elegimos 10 temperaturas repartidas uniformemente y cada una calculamos la presión de saturación correspondiente. Esas van a ser las 10 presiones que vamos a graficar. En el bloque 5, primero dibujamos la campana de saturación. La curva azul es el líquido y la roja es el vapor. Esas dos curvas juntas forman la campana, igual que en Van der Waals y SRK.
Luego, para cada una de las 10 presiones que calculamos, dibujamos su isóbara. Para temperaturas por debajo de la temperatura de saturación usamos la rama líquida y para temperaturas por encima usamos la rama de vapor. Por eso en el código tiene ese if T menor a Tsat, que es la temperatura de saturación. Cada isóbara la etiquetamos con un valor de presión en megapascales. Así queda claro qué línea corresponde a qué presión. Esta gráfica es la que usamos para comparar qué también se predice de Van der Waals y SRK con el comportamiento real del agua. Muchas gracias.